Muy buenas noches, tengan todos ustedes, bienvenidos a Primer Plano y comenzamos pues con una historia como casi siempre triste, penosa para nuestro país. Durante la Semana Santa, el titular de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld, utilizó un helicóptero de la dependencia para fines privados para transportarse él y su familia de un lugar a otro. Sorprende que en el ambiente que estamos viviendo en este país, en donde todos los días hemos visto más escándalos de corrupción por parte de nuestras autoridades electas o designadas, no tengan el cuidado estos funcionarios de evitar ese tipo de actos. Y sin embargo, pensamos que los cometen porque saben que nunca hay consecuencias y que si llegara a verlas, todo queda en perder, si acaso, el puesto, pero nunca pasar por el circuito de la justicia por el que pasan el resto de los funcionarios en los países democráticos. En este caso estamos hablando de un funcionario del gobierno federal, pero esto ha ocurrido en el pasado con los gobiernos panistas y recientemente hemos visto que también ocurre con diversos funcionarios del PRD. Así que seguimos con la máxima democrática de nuestro país que cada partido se tapa el uno al otro porque todos incurren en los mismos actos de corrupción. Ese es el tema que les planteo y que lo que me dice es que hay un problema sistémico, no es una cuestión de que hay por ahí una manzana podrida, sino que esto es una cuestión que atraviesa horizontal y verticalmente a nuestro sistema. Yo creo que, María Amparo, lo más grave es el caso del titular de la Conagua, porque lo que estamos viendo ya es una reiteración del abuso o de conflictos de interés de parte de funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, porque todavía no nos reponemos de la información sobre la Casa Blanca del presidente su esposa y la mansión de Luis Videgaray, y ahora nos enteramos que alguien que hizo licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad de Anáhuac de los Legionarios de Cristo, va contra todo principio ético y se agandalla un helicóptero. Y no solo eso, sino que se burla de la sociedad al mandar un tuit absolutamente ofensivo en el cual dice, pues confirmo que se ha agravado mi dolencia de rodilla y cadera y por razones médicas tuve que utilizar el aeropuerto y para lo cual también se suma con un boletín la Conagua. Es decir, y además sacó una foto mostrando su extremidad, una de sus extremidades, la izquierda, con un aparato ortopédico. Es decir, es un acto no solo de fraude y corrupción, sino de cinismo y mentira que provoca no el cese inmediato de parte del presidente Enrique Peña Nieto, como era de esperarse, sino una actitud complaciente, porque lo único que tuvimos fue un boletín de la Secretaría de la Función Pública que dijo que van a investigar el posible abuso. Vamos, por favor, ¿qué más quieren? Pues es un abuso en flagrante que solo tiene como rasgo positivo que fue un vecino, un ciudadano que se tomó el riesgo, tomó las fotos y tomó la decisión de difundirlas por indignación. Frente al cinismo de Korenfeld está el compromiso ciudadano del señor Vizcaíno, que es quien tomó la foto. Yo creo que lo dices y lo dices bien. Son dos culturas que chocan, una cultura administrativa que fomenta eso, es decir, debería haber idealmente procedimientos internos que le dijeran, oiga señor, no puede usted usar el helicóptero oficial para irse con su familia a Bale o para irse a atender una dolencia personal. O sea, de entrada eso debería estar perfectamente reglamentado. Pero la cultura absolutamente patrimonialista es, oiga, pues los vehículos y los helicópteros están ahí para que yo disponga de ellos. Y en consecuencia tenemos ahí un problema grave de ordenamiento administrativo del país. A él le pareció lo más normal y después tuvo la reacción que ya describía perfectamente Sergio Aguayo. La otra que a mí me resulta alentadora es que la sociedad mexicana cada vez comulga menos con ruedas de molino. Y la gente dice, oiga, ya estoy hasta acá de ver al señor en la zona donde vivo usando los helicópteros, y no solo es él, hay muchos funcionarios que utilizan el helicóptero con cualquier pretexto, como si fuera efectivamente las cosas públicas un asunto privado.
digo esto y al mismo tiempo digo que me parece escandaloso lo que hoy publica el Universal, en el sentido de que estos no son asuntos privados, pues son asuntos partidistas y no le veo absolutamente ninguna relevancia el que el gobernador interino de Guerrero tenga que tomar un helicóptero para ir a un evento de apertura de campaña de Silvano Aureoles. Es decir, se justifica que en un acto público, digo, un acto partidista, se utilizan recursos públicos, igual que Graco Ramírez, otros dos gobernadores. Me parece que todas esas prácticas hay que denunciarlas y que ciertamente hace falta avanzar en esa cultura ciudadana de la denuncia, pero también una cultura administrativa que diga, oiga, simple y llanamente eso no se puede. O sea, usted no puede estar utilizando el helicóptero, la aeronave o la camioneta para propósitos personales. La gente está harta de pagar impuestos y que la respuesta sea eso. Creo que, además de lo que ya se ha señalado, hay algunas cuestiones que deberíamos de incorporar al análisis. La primera, la reacción tan explosiva que las redes sociales tienen en un periodo donde uno pensaría que por ser Semana Santa el tema simplemente quedaría olvidado. Y yo diría que ahora que estamos en pleno proceso electoral y tenemos a 10 partidos contendiendo, hay un partido número 11, si me permiten la expresión, que de alguna manera sintetiza, de alguna manera pone sobre la mesa temas que generan este tipo de reacciones tan airadas del público, que son las redes sociales. Yo no estaba en la Ciudad de México cuando esto sucedió y fue a través de Twitter que me entero de estas circunstancias. Pero además también decir que en el caso de lo que se refiere al uso de recursos públicos durante las campañas, que es el tema que Leonardo menciona referente a lo del Partido de la Revolución Democrática, yo creo que es de esperarse que en los próximos días, particularmente el PAN y el PRD, y el PRI, que son rivales del PRD, presenten las quejas correspondientes hasta el Instituto Nacional Electoral, porque sería muy grave que en pleno proceso electoral los gobernadores utilizaran recursos de carácter público. Carlos Navarrete dijo hoy por la mañana en alguna entrevista que ellos van a documentar que toda la utilización de estos que llamó taxis que se utilizaron, pues de alguna manera lo podrán justificar dentro de sus gastos de campaña. En todo caso, lo que creo que sí tendríamos que coincidir todos nosotros es en que la gente, los ciudadanos, particularmente se sienten muy ofendidos cuando se utilizan los recursos públicos, ya sea, como fue el caso de, por cierto, el señor Korenfeld ya reconoció, dijo que había sido un extremo, dijo que una conducta inexcusable, y ahora tendrá que enfrentar el debido proceso ante la Secretaría de la Función Pública. Tengo entendido que hoy mismo ha sido notificado. Y en el caso del PRD, solo con esto cierro, lo que más le llamó la atención a los michoacanos que estaban en esta comunidad de Zitácuaro no fue el discurso de Silvano Aureoles, no fue las expresiones que se utilizaron, sino que nunca habían visto en su vida 6 helicópteros juntos aterrizando. Que lo haga la izquierda y que desperdicie esta oportunidad de haberse diferenciado de lo que sucedió, pues no deja de ser al final del día un gran hierro para ellos mismos, ¿no? Sí, lo que pasa es que efectivamente saben todos estos funcionarios que el costo es mínimo cuando lo hay, que es muy rara vez además cuando sucede algo por el estilo. Probablemente cada vez más la presión ciudadana, la reacción de los medios, el papel de las redes sociales haga más costoso el que estas cosas sucedan y que eventualmente se vayan sentando precedentes por lo menos de renuncia, que muchos dirían, bueno, pues después de esto, en las condiciones en que estamos viviendo de inconformidad, de descontento, pues procedería que renunciara el señor Korenfeld. Pero a mí me da la impresión de que, en particular, volviendo al gobierno de Peña Nieto, aunque ninguno de los partidos se salva de este asunto, ya lo dijeron ustedes, pero pareciera que después de lo de Ayotzinapa como que se perdió la brújula por parte del gobierno de cómo reaccionar, de qué hacer, y empiezas a tomar una serie de decisiones que agravian al ciudadano. Muchas de los nombramientos, la cuestión de la función pública, de decir, pues me voy a investigar mi propio subordinado, como que pareciera que o no están entendiendo bien la situación, como se ha dicho mucho, no entienden o no les importa, o no les está importando. O sea, como que parecía que hay una actitud de decir, bueno, pues ni modo, ¿no? Así son las cosas, así van a seguir siendo, apostando a que en las elecciones el PRI mantenga junto con el Verde y el PAN una mayoría legislativa, y que entonces todo lo que está pasando ahorita no tenga una repercusión directa en las urnas. A lo mejor están apostando a eso, porque pues eso es lo que las encuestas están sugiriendo, lo platicaremos después. Pero hay un como desentendimiento
de lo que venía haciendo el gobierno de Peña, que parecía que estaba muy atento a lo que estaba pasando, muy planeadas sus decisiones, el discurso, a que se le fueron las cosas de control después de Ayotzinapa, y están actuando o con descuido o con cinismo. Brevemente, es bien importante lo que dices porque lanzo como hipótesis. Lo que estamos viendo es una actitud de dejadez, de lánguido abandono de las funciones que tienen como funcionarios del Estado mexicano, porque en el tema de abusos de poder, corrupción y conflictos de interés, ninguno de ellos, ni Peña Nieto, se ha comprometido. Recuerdo otro caso famoso, el de Lady Profeco, la hija del titular de la Profeco, Benítez, me parece. Sí. Renuncia, pero luego lo hacen presidente del Colegio Mexiquense. Pobres colegas del Colegio Mexiquense les mandan un político a regir la vida de una institución académica, lo cual pues es otro ejemplo del poco respeto que les merecemos a los políticos. Yo creo que está muy bien definido esto de que en el PRI o en el gobierno de Peña Nieto están pasando de el no entienden, que no entienden, al me vale madre. Realmente les da igual lo que hagan los funcionarios, ya nos dijeron no tiene consecuencias. Y yo creo que aquí hay una prueba para Virgilio Andrade ahorita, secretario de la Función Pública, y por otro lado habría una oportunidad que ya la dejó pasar durante 6 días el presidente Peña Nieto para un cese fulminante, que es lo que hubiese procedido en el caso de Korenfeld, pero que todavía estaría a tiempo de hacerlo y mandar una señal de que la corrupción va en serio, porque si no nos vamos a quedar una vez más con el Sistema Nacional Anticorrupción, que se demuestra una vez más que las leyes solitas no cambian la realidad si no hay voluntad. Tengo ligeras discrepancias con María Amparo y con José Antonio. A ver, la oportunidad ya la tuvo y ha tenido muchas el secretario de la Función Pública como para empezar a ordenar las cosas. Ahora caerá por la presión, digamos, mediática, la presión social y el escándalo público que ha tenido. No por efecto de que el secretario de la Función Pública virtuosamente haya dicho, a ver, señores, esto es intolerable. Yo creo que para Virgilio se abre la posibilidad de normar todas las bitácoras de todas las aeronaves y helicópteros de todo el gobierno federal y decir, señores, a partir de ahora esta es la norma. Pues ya están normadas, Leonardo, está prohibido utilizar las aeronaves. Está prohibido, ya ves con qué consecuencias. Sí, y la segunda es, yo no diría que el gobierno tiene una crisis, digamos, de orientación después de lo de Ayotzinapa, José Antonio. Yo diría que históricamente esta élite que ganó las elecciones en el 12, recuerdo un artículo del presidente Peña Nieto en New York Times diciendo, no somos lo que parecemos, nosotros estamos enfocados a resultados y somos una élite diferente. Bueno, que es un político que ha demostrado que puede funcionar con la pluralidad, digamos, lo demostró con el Pacto por México, pero que es una élite renovada desde el punto de vista de lo que son sus usos y costumbres en el manejo de los recursos públicos. Perdónenme, pero esto es patrimonialismo de toda la vida. Lo único diferencia es que ahora tienen doctorados y tienen todas estas cosas, pero es la misma élite que se servía con la cuchara grande en los viejos tiempos del nacionalismo. No hay discrepancia, yo estoy de acuerdo. Que se hubieran comportado de manera más honesta, sino que parecía que tenían como más claro lo que tenían que hacer como gobierno desde el punto de vista del discurso, de ciertas decisiones. Pero en lo que es su comportamiento no demostraron. Sí, absolutamente. No pero tiene que ver también con la honestidad, con el tema de las combate a la consecuencias, ¿no? Y con el tema de los protocolos. Antes de entrar a este programa yo revisaba una situación similar que está sucediendo en Brasil. Por cierto, no es el tema, pero la presidenta de Brasil está enfrentando la peor crisis de su historia y el uso de aeronaves, particularmente por parte de los miembros del gobierno brasileño que tienen acceso a ello, ha llevado al Senado de ese país a tener que llevar a cabo una legislación mucho más profunda que le pueda meter usos, costumbres mucho más definidas, mucho más claras, que pues de alguna manera creo que siguen ahí como un tema pendiente, que debería ser una buena oportunidad para poderlo llevar a cabo. Pero otra vez creo yo que queremos resolver las cosas a través de reglamentos y leyes. No sé si en países democráticos más avanzados hayan leyes de ese tipo, pero vaya, el funcionario sabe, lo lleva tatuado, que no puede usar porque eso le puede costar el puesto, como lo hemos visto en tantísimos países, ¿no? Entonces es siempre una combinación entre leyes y otras cosas, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, nos vamos a otro tema, regresamos en unos minutos.
Bueno, y este domingo finalmente iniciaron las campañas. Pareciera que las campañas habían iniciado mucho antes, pero desde el punto de vista estrictamente formal, a las 6 de la mañana empezaron a transmitirse los nuevos spots. Por cierto, a nuestros televidentes y a los miembros de la mesa, pues prepárense porque vendrán alrededor de 17 millones de spots. Estos spots evidentemente van a estar circulando durante los 2 meses. Esta es una elección novedosa desde el punto de vista primero que se da con la creación del Instituto Nacional Electoral, que ya cumplió un año de su nacimiento. Segundo, es concurrente con 17 procesos electorales locales. Se renueva también la Cámara de Diputados y hasta este momento podemos ver que ya hay algunas encuestas que van dibujando cuál sería, de alguna manera, hasta en este momento, cómo es que los partidos políticos se vienen orientando. Solo para dejarlo como material de discusión, mencionaría de manera particular la encuesta que publica hoy Ulises Beltrán en el periódico Excelsior, donde se da una tendencia un poco parecida a la que había presentado Reforma. Aquí la diferencia es más grande, si no me falla la memoria, entre el PRI y el PAN. El PRI aparece entre 12 y 14 puntos arriba del Partido Acción Nacional, el PAN como un segundo fuerte lugar. El PRD, y esto es interesante porque lo discutimos mucho, ya se ubica como un tercer lugar más sólido, y después hay una disputa por el cuarto lugar entre el Partido Verde y el Partido Morena, que son, digamos, los dos partidos que están disputando, y pareciera ser que, de acuerdo a la nueva ley electoral, hay que recordar que solo en esta ocasión se requerirá del 3% para poder mantener el registro. Si este fuera el caso, pareciera ser que el Partido Nueva Alianza y el Movimiento Ciudadano serían quienes podrían mantener el registro, y de acuerdo a estas encuestas, los demás partidos pues simplemente no podrían ya participar en el proceso electoral. Ciudadano en la línea. Muy en la orillita, porque se requiere alrededor del 3%. Solo para concluir, decir que vamos a estar durante 2 meses, todo se va a politizar todavía más de lo que ya está, y creo que la tónica va a ser, ya lo estamos viendo en los spots, una tónica de mucho ataque frontal. Y el tema de las propuestas, pues que sigue siendo algo que como que no se nos da mucho. Yo quisiera vincular esto con el segmento anterior, cuando se decía, bueno, pues qué poca sensibilidad del gobierno por un lado, pero también de los partidos, de los gobernadores de los distintos partidos, el PRD, etcétera, por la baja por posibilidad de que haya un castigo. Bueno, también hay muy poca posibilidad de que haya un castigo electoral como clase política. Sí. Confían los partidos en que un porcentaje que estará alrededor del 40%, 40 y algo por ciento, los van a refrendar en las urnas de todas maneras. Y por eso se comportan como se comportan, y por eso esa falta de sensibilidad. Pero en fin, yo diría que algunas de las incógnitas ahora que arrancan las campañas de la elección del 2015 serían si el PRI junto con sus aliados el Verde y el PANAL lograrán mantener la mayoría legislativa, que es una probabilidad bastante alta, pero no está asegurado. Si Morena, todo parece indicar que no, pero la incógnita que se ha planteado, si Morena pudiera sobrepasar al PRD en votación federal, que es claramente su objetivo. Las encuestas parecen decir que no es el caso hasta ahora. Y yo diría también si se va a poder expresar este descontento que estamos viviendo en esta elección en particular, en estos meses, y que aparentemente es más profunda que la de hace 6 años en la elección intermedia o hace 12, si eso se va a reflejar en las urnas, porque me da la impresión de que quizá no. De que de todas maneras mucha gente dice es que la abstención que va a reflejar este descontento, este alejamiento, pues si es 60% de abstención, como probablemente sería cuando mucho. ¿Por qué? Porque el otro 40% básicamente es voto duro, y siempre van a votar voto duro y más o menos convencidos de que hay que votar, entonces siempre se presenta. Entonces 60%, 40% de voto partidista, pues es igual que en todas las demás elecciones. Claro. ¿En dónde se habrá reflejado ahí el descontento? Probablemente no. Yo digo que está el tema de los partidos del PANAL hasta el Encuentro Social, están en riesgo todos según las 2 encuestas. Sigma se publica hoy también en La Razón. La novedad respecto a la primera entrega de encuestas es que si PRI y PAN más o menos se mantienen en la misma distancia, el, digamos, empate que había entre el Verde, el PRD y Morena parece que se rompe. El Verde tiene un bajón muy importante, yo lo atribuyo al enorme desgaste que en un sector de la opinión pública ha tenido su actitud arrogante de pasarse por el arco del triunfo a la autoridad, de decir, señores, yo sigo con mi campaña. Con lo cual habría que revisar esta hipótesis de que esta actitud tremendamente agresiva desde el punto de vista de la comunicación política les daba resultados. Es decir, según, digamos, algunas encuestas, el Verde estaría perdiendo más o menos la mitad del electorado que tenía hace algunas semanas.
Morena se descuelga, es decir, ya no está tan pegada en estas últimas dos tomas al PRD, o el PRD se consolida como tercera fuerza, digamos, a una distancia bastante amplia del segundo, pero esa sería, digamos, la novedad en el ámbito de cómo van de cara a las elecciones. De todas maneras, las campañas han arrancado apenas, y seguramente veremos movimientos interesantes en los números. Un apunte rapidísimo, en materia de comunicación política no hay absolutamente ninguna novedad. Es exactamente el mismo modelo de spots directos. Elección va, elección viene. Dicen, hay que revisar el modelo de comunicación política, pero vamos a seguir haciendo lo mismo. Y dices, bendito sea Dios. Hay otra dimensión que vale la pena incorporar porque no está siendo tomada en cuenta. Una parte de la elección está regida por las reglas de la corrupción más abyecta y la violación de la ley más escandalosa que yo recuerde, porque los actos del Verde, la violación de la ley que hace el Verde, yo no recuerdo algo tan cínico en elecciones previas, ni tampoco he visto de manera tan escandalosa la información sobre despensas. Agarran 11,000 despensas a los perredistas de la Cuauhtémoc y no pasa nada porque en ese sentido sí veo un deterioro bien marcado en la autoridad electoral. La reforma electoral, estamos muy lejos de aquel IFE de Waldemar que rescatan algunos nostálgicos y nos quieren presentar como una época dorada, y lo fue porque a partir de ahí ha venido un deterioro marcadísimo en el cual al árbitro electoral federal y ahora los locales nadie les hace caso. Hablaba de la lánguida dejadez del Estado mexicano. Aquí tenemos no solo eso, sino además la patética actitud de ellos mismos. Leía un discurso de Lorenzo Córdoba la semana pasada en la que decía, levantando un índice pequeñito hacia el cielo, aplicaremos la ley, no nos temblará la mano. Mismo. Bueno, han tenido oportunidades de sobra y no lo hacen porque, lo sabemos, son prisioneros de partidos políticos. En estos momentos el PRI y el Verde controlan el Instituto Nacional Electoral, siento decirlo, y por tanto el Verde va a seguir haciendo lo que le dé su gana, lo cual pone en duda de entrada la equidad, que es la clave de una elección confiable. En fin, sí está bien que discutamos los porcentajes y van a quedar y van a llegar, pero yo lo siento, para mí es una de las elecciones menos legítimas. Y me duele mucho decirlo porque dediqué más de una década de mi vida a pelear por elecciones confiables, y lo que veo ahora es una pantomima muy triste, muy lamentable, indigna de un país que se quiere democrático. Quisiera poner una nota de optimismo, Sergio, y decir que no prejuzguemos que faltan los 2 meses de campaña, pero todos los signos me llevan a una conclusión pues muy similar a la tuya, ¿no? Todo lo que pasó en las precampañas y todo lo que pasó ahorita en ese periodo absurdo que tenemos en México, que se llama las intercampañas, en donde las violaciones más flagrantes han sido las del Verde, pero tenemos, como tú mencionas, las despensas. Nos enteramos también anteayer o el viernes, sí, de este taller que tenía arriba Vidal Llerenas, que es experredista y ahora va por Morena, con un taller de camisetas y gorras y lápices y etcétera para repartir entre los posibles electores, y así los podemos ir por cada uno de los partidos. Pero lo que están planteando tú y José Antonio, Sergio, es que por un lado los ciudadanos no castigan, ¿no? Parece ser que se va a comportar igual el voto, habrá 40% de abstención porque son intermedios, etcétera, 60 de abstención y 40 de participación. Y por el otro lado tenemos a unas instituciones electorales, tribunal e instituto, que tampoco castigan. Bueno, y de la FEPADE, pues veremos, tiene el nuevo titular, pero tampoco nunca ha castigado. Entonces, no hay castigo por los dos lados, y eso es tierra fértil para que nuestras autoridades, nuestros candidatos, nuestros partidos, ¿sí?, pues refuercen estas conductas corruptas que hemos venido nosotros aquí documentando a lo largo de todos estos programas. Y el tema que creo que nos falta es el de las posibles alianzas. Si en efecto el PRI y el PAN tienen la primera minoría, si no es que la mayoría, pues finalmente
mantendrán su poder de veto sobre cualquier reforma constitucional frente al PAN y el PRD, y el PAN y PRD juntos no van a alcanzar a imponer una agenda o a frenar lo que piense el PRI en materia legislativa. Así que, pues, no pinta como muy halagüeño. Ahora, hay un elemento adicional a lo que se ha puesto sobre la mesa que a mí sí me parece preocupante. Serían, de hecho, dos. El primero de ellos es que la consejera Pamela San Martín, en la última sesión del Consejo General, señaló algo que sí debería preocuparnos a todos, independientemente de las valoraciones que hagamos, y es el hecho de que hay algunos segmentos del país donde la gente no está respondiendo de igual manera como lo hizo en otro momento para ser funcionario de casilla. Particularmente lugares donde, por ejemplo, llegan los capacitadores que hacen una labor extraordinaria, y esto lo digo por experiencia propia, habiendo sido consejero electoral, y la gente está en una actitud de, bueno, déjame ver, no estoy muy seguro, quizás ese día no vaya a estar, lo cual ha llevado, por supuesto, al segundo tema, que está vinculado con lo que aconteció hace unos días, hace 2 días, en Guerrero, donde en plena sesión del Consejo Distrital llegó una turba que suspendió la sesión. El presidente logró salir, se quedó secuestrado el chofer, y el tema de Guerrero, sé que lo vamos a hablar un poquito más tarde, sigue siendo un gran foco rojo en el proceso electoral que debería de preocuparnos. Yo creo que hay que fijarse en si efectivamente tiene o no un impacto electoralmente. Yo sostengo que la caída del Verde, por supuesto son encuestas, de lo que tenía ahora es claramente una respuesta de los electores diciendo, a ver, eso no lo aprobamos. Vamos a ver cuánto se erosiona el PRD aquí en la capital, pero el escandaloso tema de las despensas en Cuauhtémoc y en Iztapalapa, donde todo el mundo se fue echando la culpa de uno a otro y terminó, en fin, en que se echaron la bolita, sí tiene un costo importante. Sé que en el agregado del sistema de partidos finalmente tienes cambios en el margen, pero en el ámbito local sí espero que haya una lectura más precisa de los ciudadanos diciendo, a ver, este tipo de cosas por lo menos, mandar el mensaje de que no son tolerables, ¿no? Una breve reflexión, ya no tenemos tiempo, pero en un panorama como este me sorprende cómo surgen, aquí sí los dedos flamígeros, pienso en Germán Martínez, expresidente del PAN, que se lanza con una catarata de adjetivos en su columna de la semana pasada en contra de quienes proponemos anular el voto si no nos convencen los candidatos. Es decir, primero nos apalean, nos roban, se burlan de nosotros, no nos reciben, no nos escuchan y luego quieren que vayamos a votar por ellos. ¿Quién carajos los entiende? Bueno, pues como ven, es un tema muy rico. Podríamos pasarnos todo el programa hablando sobre esto. Solo para concluir, el tema de la anulación del voto lo sabe José Antonio, porque cuando yo estaba en la mesa del Consejo, es un derecho que tienen los ciudadanos de anular el voto si así lo quieren hacer. Simplemente concluiría con eso. Y por supuesto, pues el tiempo es cruel y tenemos que ir a un corte. Bueno, y les propongo que en este bloque analicemos la situación del Distrito Federal. Hoy se publica una encuesta de evaluación del gobierno de Mancera que mejora relativamente, digamos, se reduce la desaprobación y mejora también su aprobación, lo cual es, bueno, pues un elemento positivo. Sigue estando reprobado en términos de evaluación, de juicio ciudadano. Y cuando uno le echa un vistazo a las distintas áreas del ejercicio de gobierno, en la que mejor sale es cultura y es absolutamente polarizada la opinión, y conforme uno va, digamos, desgranando una a otra, llega hasta el final. Así, la que corona el hartazgo ciudadano es la corrupción. 8 de cada 10 ciudadanos dicen, pues el gobierno de Mancera no ha hecho absolutamente nada en materia de combate a la corrupción. Es abrumadora, digamos, la mayoría que lo, digamos, ve así, y hay muchos elementos para hacerlo. Hay, por supuesto, y abro la discusión, desde el tema de la línea 12 del metro, el manejo absolutamente discrecional para asignar determinadas obras, este vínculo que hay con intereses de desarrolladores inmobiliarios cada vez menos ocultable por parte del gobierno de la Ciudad de México, ha llevado a que efectivamente la idea de que el interés público y que la transparencia y la rendición de cuentas son elementos relevantes para el ejercicio de gobierno de Miguel Ángel Mancera en la capital de la República. Bueno, ha llegado a tal grado el cinismo sobre la transparencia que acaba el propio jefe de gobierno, que además suponemos que no tiene nada que ver con el fraude, el fraude que hubo en la línea 12 del metro, pero acaba de reservar la información. No solo eso, sino que este acto
por 12 años, ¿no? No solo esto, sino que en semanas anteriores, además de reservarla, ya salió el nombre de Marcelo Ebrard y de Mario Delgado, con respecto a la investigación que se estaba haciendo en el Congreso y la que se está llevando a cabo en la Contraloría del Distrito Federal. Y sí es muy impresionante que pues, el mandatario federal, Enrique Peña Nieto, y Miguel Ángel Mancera, como menciona Leonardo, sean los dos, el jefe de gobierno y el presidente de la República, los dos tienen el peor problema, uno con 82% y otro con 80%, reprobados en corrupción. Y esto no es gratuito, es que estamos viendo, como lo dijimos en el primer bloque, el conjunto de actos de corrupción que quedan exhibidos ante la opinión pública y también queda exhibida la inacción por parte de sus jefes y en el caso del jefe de gobierno lo mismo. Esta ciudad cada vez es más un desastre y cada vez más las decisiones se toman de manera discrecional. No es solamente algunas colonias, sino ya todas estas ciudades que se están haciendo al interior de la ciudad, en donde la planeación urbana queda totalmente fuera de los especialistas, fuera de los vecinos. Es todo hecho para favorecer a unos hay pocos. Hay un boom de construcciones, particularmente lo que se está viviendo, por ejemplo, en zonas como Álvaro Obregón, donde se generan una gran cantidad de permisos. Yo me pregunto, por ejemplo, para los que somos vecinos de esa zona, de la zona del Desierto de los Leones, con tantas construcciones todos los días, ¿cómo es que no se mide el tema hidráulico? ¿Cómo es que no se mide de alguna manera el tema del transporte, la saturación de las vías? Y se da además todo esto, las áreas verdes. Pero además, y Amparo tiene experiencia porque ella como ciudadana ha ejercido su derecho de protesta en esta materia, hay una cosa adicional y solo lo dejo porque el tiempo es muy poco. El señor Mancera enfrenta una circunstancia totalmente distinta a la de sus antecesores. Primero, él no es miembro del Partido de la Revolución Democrática y se ha esmerado en decir, yo no soy miembro del Partido de la Revolución Democrática. Segundo, tuvo una de las rupturas más espectaculares de las que se tenga memoria entre el antecesor y el sucesor en el pleito que se dio con Marcelo Ebrard, al grado que Marcelo Ebrard ahora es el número 1 de la lista del Movimiento Ciudadano. Y tercero, y esto lo dejo solo como un trompo futurista hacia adelante, yo creo que Mancera sigue pensando en la posibilidad de que en el 2018 él sería un buen candidato de una alianza PAN-PRD que eventualmente pudiera enfrentar a la ya inminente candidatura de Andrés Manuel López Obrador por Morena. Yo no veo a Andrés Manuel López Obrador otra vez como candidato a una coalición PRD, Morena, PT, si es que sobreviven. Y decir que pareciera ser que nadar de muertito con todo lo que le ha sucedido a Mancera, algunas cosas muy duras en lo personal, como el propio problema cardíaco que tuvo, pues ahí lo mantiene, yo diría, nadando de muertito sin dar color. Bueno, sí, si vas por el mundo con una sonrisa de esfinge, solo inaugurando jardines de niños, todo lo que sea, light y fresa. No, quiero hacerles una confidencia, dos confidencias. La primera para el auditorio. Mi dieta no consiste en candidatos de Morena o del PRD o del PRI, no, yo no me como candidatos. Y tanto es así que me reuní con un candidato muy promisorio de Morena y me contó algo que me explicó. Es hipótesis, espero poderla demostrar. Resulta que se han creado fondos de inversión anónimos en la ciudad. Empresarios que ponen millones de pesos y tienen a personajes punteros, no recuerdo cómo los llaman, que se acercan a los candidatos o candidatas promisorios y les dicen, no te puedo decir quién me envía, pero te ofrezco 10 billones de pesos para que, para tus gastos de campaña que no tengas que representar abierto. ¿Qué le piden a cambio? Permisos para construir, los contratos para pavimentar, las luminarias, es decir, en estos momentos, por si, ya sé que el Instituto Electoral, el Distrito Federal y el INE tienen cosas más importantes que hacer, pronunciar discursos, inaugurar cursos y ya, pero pues valdría la pena que lo exploraran porque si es cierto eso que me comentan, y no me toca a mí investigarlo, están hipotecando la Ciudad de México desde ahora
Ya no la ciudadanía, sino Ahorita te unos complemento. cuantos gentes con dinero. Pues llevan varios años. ¿no? Con eso. Esa confidencia se suma a las confidencias que reveló a su vez Luis Carlos Ugalde en su artículo de Nexos, de precisamente muchos candidatos que lo fueron en algún momento y que decían, es que el tope de campañas desde luego que no se respeta, entra muchísimo más dinero por abajo del agua que nunca se reporta, de este tipo, es decir, con compromisos que eventualmente se van a tener que pagar con favores políticos, con contratos, etcétera. Entonces, esto que dices se añade a lo que de alguna manera Luis Carlos había señalado, de que, al final de cuentas, todos sospechábamos que no se quedaban los partidos y los candidatos con el tope que les fija la ley, o el INE en este caso, sino que hay muchísimo, muchísimo dinero opaco por debajo del agua, que se utiliza de manera ilícita, de manera no transparente, por supuesto, y que distorsiona el proceso electoral, distorsiona, desde luego, la idea, digamos, de una representación directa de ciudadanos con candidatos y partidos, y se hacen acreedores a una serie de favores. Pero nada más le quería agregar yo también un poco de lo de del metro, la línea del metro, que pareciera que hubo un uso político, lo cual, cuando hay uso político de cuestiones de corrupción, no importa que haya incentivos políticos, el chiste es que se revelen y se saquen. En todos los países democráticos hay incentivos políticos, el chiste es que se saque, se revele, se conozca y se castigue, pero luego opaca la información, es decir, que no es tampoco solamente de Miguel Ángel Mancera, lo han hecho otros gobiernos perredistas también, lo de los segundos pisos también, Está la reservado información todavía. hasta después reservada, etcétera, para que no se sepa, que aquí me da la impresión que si hubo intencionalidad política, como puede haber sido para pegarle a Marcelo, era solamente para buscar, ahí sí un impacto político, pero que no llegara a consecuencias, digamos, penales lo en su golpeó. momento, porque eso sienta también un precedente que no les conviene a quienes están gobernando, porque entonces se les puede voltear la Raro que cuchara para ellos. sacaran los nombres de esa manera. O sea, lo del modelo del financiamiento ligado a intereses urbanísticos, yo creo que el candidato de Morena con el que te entrevistaste sí tiene mucho que contar. De hecho, cuando Costa Bonino narra que en plena campaña electoral le dicen a López Obrador que necesitan más dinero, a Pasa quien el sombrero. recurre es a los desarrolladores inmobiliarios, con quien ha tenido una, pues no luna de miel, un matrimonio muy duradero. Él les entregó, no me voy a extender en el asunto, todo el polígono a partir del cual se desarrolla el poniente de la ciudad. El gobierno de López Obrador entregó a los que desarrollaron los puentes de los poetas y después la supervía, toda la parte esta que ahora son residencias de superlujo. En su momento el gobierno de Cárdenas se había opuesto, y lo puede testificar el ingeniero Buenrostro, esa maniobra especulativa que tenía, bueno, que fue, digamos, la clave del crecimiento de la ciudad para ese sector, con compromisos que hasta la fecha seguimos sin saber cómo se ha financiado todos estos años el movimiento del López Obrador. Ese vínculo con los especuladores inmobiliarios no está del todo claro. Y durante años se pidió, con esto termino, que la Ciudad de México tuviera un instituto que evaluara los terrenos y que hubiera un plan urbano intocable para el gobierno. Y eso, pues lamentablemente, lleva bastantes años así. En efecto, es el tercer sexenio seguido y seguramente también antes con el PRI lo había. Si uno ve lo que ahora se llama el nuevo Polanco, que es Ampliación Granada y la Colonia Granada, eso es un monumento a la corrupción, ¿sí? En donde, en efecto, no hay agua, no hay estacionamientos, no hay áreas verdes, no hay transporte, etcétera, etcétera. Un monumento verdaderamente a la corrupción. Pero va más allá. Confirmo esto de tu informante y uno se pregunta, ¿para qué necesitaría ese candidato 10 millones si un diputado, ¿sí?, tiene 1.206.000 pesos de tope de campaña? Entonces, ¿para qué necesita los 10 millones? Entonces, ahí está clarísimamente, como tú citas ese artículo de Luis Carlos Ugalde. ¿Y sabes qué es lo que le piden? No lo o a lo mejor no te dio tiempo de completarlo. Les piden que no se opongan a las construcciones que van a venir. Y entonces así tenemos los centros estos de transporte multimodal. Es la corrupción de verdad generalizada en todo lo que tenga que ver con el espacio urbano, lo que ha entregado Miguel Ángel Mancera. Una aclaración nada más, no es el único caso, parece que, según me han ido comentando, lo increíble es la sofisticación del anonimato, ya no es el empresario tal, sino que le ponen 20 millones cada uno. Es una nueva metodología. Es una nueva metodología porque me lo ha confirmado. Recuerdo un seminario en Yale en 2006 o 2007 en el cual Demetrio Sodi dijo abiertamente 5 veces más es lo que rebasamos, que luego lo confirmó un candidato a la presidencia. Es decir,
estamos ante la corrupción y mi único señalamiento es por qué carajos la autoridad electoral no hace nada. Cierto. ¿Por qué no hizo algo Galde cuando era presidente ¿Sabes del por IFE? qué? Porque los dos que eran del Instituto del DF ahora son candidatos. Pues tenemos que irnos, Además, son a una candidatos. pausa y yo quiero decirles que para mí este tema es bastante más grave que un asunto de corrupción. Es decir, cuando un poder económico puede comprar el sistema político en su conjunto, y pienso en el Tea Party, o pienso en cualquier otra manifestación, estamos ante un tema bastante más grave que solo un asunto de corrupción. Pausa, regresamos en un instante. ¿Sabes? En el bloque pasado derivamos porque inevitablemente al tema del urbanismo salvaje y la corrupción. Y estamos tan interesados en eso es porque el urbanismo es un indicador del grado de civilización de una sociedad. Si uno piensa en las grandes ciudades, ¿por qué son atractivas? No solo por razones económicas, sino porque tienen una oferta cultural extraordinaria, porque son armónicas, porque mezclan las construcciones donde vive la gente con edificios públicos, parques, museos, teatros. No voy a mencionar ninguna, pero pues es inevitable: Barcelona, Londres, París, Roma, Venecia, etcétera, o Buenos Aires. Son grandes ciudades por eso. Hoy Leonardo Curcio publicó una columna que se la hemos celebrado aquí en privado porque revisa Acapulco desde ese criterio y saca algunas conclusiones y hace algunas metáforas que vale la pena que nos comparta, que la compartas al auditorio, Leonardo. Gracias, Sergio. Bueno, yo digo que en términos generales, siguiendo a Clark, a Lord Kenneth Clark, nada ejemplifica mejor la forma en que un país funciona que sus ciudades. Tú puedes tener tratados, evaluaciones, encuestas, pero una ciudad, la forma en que se organiza una ciudad, ciertamente te refleja la lógica profunda del modelo y explica otros teóricos que el modelo, digamos, de subdesarrollo es aquel en el cual el subdesarrollo se explica como un proceso muy complejo en el cual el último elemento es la ausencia de racionalidad pública en la decisión. Y yo lo que veo en las ciudades mexicanas, y Acapulco es el mejor ejemplo, es una ciudad que además es el modelo del alemanismo como concepción de hacer negocio, es decir, vengan y extraigan toda la renta posible, hagan negocios, acábense con todo lo que es posible y desentiéndanse de lo que es efectivamente pues una ciudad, articular un espacio público donde pueda vivir. Yo digo que la crisis de Acapulco es la crisis de un México que no ha sabido ni ordenar sus ciudades, ni crear espacios públicos, y lo único que ha conseguido es una combinación de logreros con especuladores. Parte de lo que ocurre en la Ciudad de México ocurre trágicamente en Acapulco, con un resultado terrible en materia de cohesión social, porque ni incrementas el ingreso de la gente, ni reduces las desigualdades a través de un espacio público. Yo digo que Acapulco es, en suma, la tragedia de este país. Es un modelo depredatorio, desde donde se le vea, que se le suman otras cuestiones que tienen que ver con lo que hemos discutido en este programa el día de hoy. Una clase política de todos los partidos políticos sin capacidad de reacción. Lo que está sucediendo ahora en el proceso electoral, por cierto, hay que recordar que habrá proceso electoral en Acapulco. Y el que era el alcalde en funciones, el señor Walton, pues simplemente dijo, bye, yo me voy de campaña, háganle como quieran. Se quedó la ciudad un año sin policías, tuvo que intervenir las fuerzas federales, porque este modelo depredatorio se ve sobre todo en estos puentes, en estos espacios de la Semana Santa, donde uno ve las fotos, 95, 100% de ocupación durante ese breve periodo, pero después grandes problemas sociales. El problema del secuestro, el problema de que el Estado vive en un 45-50% de la renta que produce Acapulco, pero lo más grave, y con esto cierro, porque para los que queremos Acapulco, yo en lo particular, para mí representa mi infancia, es un lugar donde me siento muy conectado. Es muy triste ver, y esto es algo que comparto con la mesa, que los políticos siguen en campaña permanente en Guerrero, pero se han desentendido del uso de su autoridad y de su gobierno para poder gobernar, y el caso de Acapulco quizá es uno de los más graves. Yo platico mucho con la gente cuando voy a Acapulco y la gente te dice, bueno, ¿y usted por quién va a votar? Y pues ya realmente hay un momento en que dicen, pues ya la verdad no sabemos, porque además como se cambian de un partido al otro con tanta velocidad, los vamos medio siguiendo, pero hay un momento en que los perdemos. Es el caso de lo que sucede en Acapulco, y yo creo que la pieza que hoy nos regala
Leonardo, a lo cual yo me sumo a las felicitaciones, demuestra que efectivamente se le utiliza como un espacio turístico para la diversión fácil de fin de semana, pero sus habitantes se tienen que quedar a vivir los otros 5 días y ahí son víctimas de un modelo que verdaderamente no tiene ninguna viabilidad. En efecto, un gran artículo porque me parece que eso le puedes poner otros nombres a esa ciudad y sigue vigente el argumento fundamental que nos ofrece hoy Leonardo en su columna. Y sí da pena esta cuestión, porque lo defines muy bien, es el espíritu civilizatorio el que puede uno ver en la construcción, en el arreglo de una ciudad, y decir que me parece una cosa como la del petróleo. Acabó siendo, el tener una playa, el tener una bahía preciosa, acabó siendo una maldición para la gente de Acapulco e incluso hoy en día para los turistas, porque se acostumbraron a una renta y no la cuidaron. En vez de hacerla cada vez mayor, esa renta que podría seguir siendo un turismo de clase mundial, dejó de serlo. Y esto viene desde que se creó Acapulco con Miguel Alemán hasta el día de hoy, gobernante tras gobernante que se carga a la ciudad de Acapulco. Pero además de las autoridades, creo que lo que revela esta ausencia de un espíritu civilizatorio es que tampoco la ciudadanía ha despertado. Ha permitido la ciudadanía durante sexenio tras sexenio que Acapulco se deteriore cada vez más, y creo que los partidos ya demostraron que ellos no van a apostar por una ciudad, digamos, que siga produciendo empleo, siga produciendo riqueza, siga siendo productiva, etcétera. Entonces tendrán que ser los ciudadanos los que levanten, o Acapulco se irá, como se ha ido yendo paulatinamente, pues a ser un lugar que acabará siendo un pueblo fantasma, ¿no? Dices que la ciudadanía no ha despertado porque hay mucha tolerancia y mucha complacencia de pronto con actos de corrupción, con los partidos en general, con los abusos, privilegios, etcétera. Lo malo es que cuando despierta una parte que despierta, entonces lo hace de manera violenta, o sea, no despierta con los instrumentos más o menos civilizados, pacíficos, legales, que de pronto pueden estar ahí a la mano, y eso es lo que está pasando en una parte, no en todo el electorado de Guerrero, pero también de Oaxaca, en donde entonces se van, digamos, ya a soluciones radicales, como es pues toda la cuestión de la toma de las instituciones del INE y del querer que no haya elecciones. La elección, que no haya elección, el boicot. Y me recuerda un dicho, me parece que era de Bulnes, creo que era decía, el pueblo de México aguanta todo, se traga todo, lo sabes, pero cada 50 años lo destruye todo, ¿no? Desde luego, no, los 50 años, por decir, como que es cíclico ese asunto. Y de pronto los instrumentos democráticos o más o menos democráticos o institucionales se desperdician para expresar, digamos, una presión que trate de cambiar esta situación. Me permito una comparación o dos reflexiones relacionadas con Acapulco. La importancia es el primero es la importancia de que la sociedad se organice. Si uno compara la Ciudad de México con Acapulco, hay una diferencia enorme en el tejido social positivo que existe en la Ciudad de México frente a Acapulco. No hay ninguna duda que con todos los defectos que se le puedan o nos puedan achacar a quienes vivimos en la capital, la mayoría justificados, sí, pero nos organizamos y peleamos y nos defendemos al menos una minoría razonable y tenemos medios de comunicación en el cual expresar nuestros puntos de vista. Cuando uno compara la sociedad civil de Acapulco, realmente hay poco capital social positivo, por tanto, lo que son víctima fácil de sus gobernantes y sus políticos. La segunda reflexión es cómo Acapulco podría servir como un estudio de caso para el crecimiento de capital social negativo, es decir, de aquel que sustenta al crimen organizado. Y saco a colación una historia que casi nadie conoce, la de una famosa mujer norteamericana, Virginia Hill, que fue amante de un gángster de Bugsy Siegel, el de Chicago, que convirtió a Acapulco en su base de operaciones y de hecho fue uno de los cabezas de puente que usó el crimen, las mafias de Estados Unidos, para meterse en México y ligar a México con los circuitos del tráfico internacional de narcóticos o de la criminalidad. Es decir, no voy a exagerar y tal vez se vayan a molestar algunos guerrerenses, pero
Acapulco se convirtió en cabeza de playa del crimen organizado, de la delincuencia y de ese México, pues, negro que ahora padecemos en todo el país. Que durante años se supuso que no iba a ocurrir nada o que eso era perfectamente controlable. Pero eso expresa ese conglomerado urbano, la lógica profunda del sistema político mexicano, es decir, hagan negocios por debajo de la total, aquí no va a pasar absolutamente nada. Ha llegado hasta tal nivel el envilecimiento incluso de los criminales, vaya cosa que estoy diciendo, que es el único estado, me lo reportaba Raúl Benítez, donde a los maestros de las escuelas los extorsionan. O sea, ¿qué le vas a sacar a un maestro de escuela? El crimen organizado llega hasta ese nivel de extracción. El pago de derecho de piso que se ha hecho absolutamente generalizado. Y la lógica y entre es los más pobres, que son gobernantes, especuladores, crimen organizado. Usted saque la renta a esto hasta que reviente. Pero claramente es una ciudad que nos pertenece a todos, ¿no? Bien, tenemos que irnos una acotación final. Resulta natural que los padres de los normalistas desaparecidos recurran al Carrete, una celebridad del crimen organizado, para tener otra verdad histórica sobre el destino de los normalistas. Es decir, Guerrero es un ejemplo de aspectos que el Estado desafortunadamente se rehúsa a reconocer y a tratar como se merece. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que duerman bien pese a esta mesa un tanto fuerte. Hasta el próximo lunes.